Hace algún tiempo, recordarás, un par de meses atrás estuvimos hablando de esta visión con que la prensa había tratado un libro publicado sobre las cartas últimas de la vida de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Este libro Come Be My Light, Ven Sé Mi Luz, que en realidad revela la profunda santidad vivida por la Madre Teresa de Calcuta en medio de una circunstancia profundamente dolorosa, como fueron las pruebas espirituales de aquellos grandes santos, como las otras dos Teresas, Santa Teresita del Niño Jesús o Teresa de Ávila, que es la noche oscura de la fe. Y como la prensa no había entendido nada del asunto, al punto que comentamos algunos titulares desquiciados que decían la Madre Teresa no tenía fe, ¿no? O la Madre Teresa dejó de creer en Jesucristo. Cosas que nunca fueron verdades, es simplemente una prensa que no entiende, en primer lugar, y en segundo lugar, que está desesperada por una aproximación sensacionalista a las cosas. Hace poco hablábamos también de cómo había acontecido lo mismo con esta nueva biografía o estudio histórico de San Pío de Pietrelcina, completamente distorsionado por la prensa, ¿no? Pero no todos los periodistas son así, y vengo a tratar este tema. Soy Alejandro Bermúdez, director de Así Prensa, precisamente porque me he encontrado con el artículo de una periodista conservadora, una columnista norteamericana muy conocida, Peggy Noonan, ¿no? Y esta Peggy Noonan escribió recientemente un artículo a raíz de un pedido que le hicieron. Ella había sido escritora muy importante de discursos para grandes personalidades, incluyendo al presidente Bush papá, ¿no? Al que precedió al presidente Carter. Y ella cuenta que cuando le pidieron que explicara alguna de las normas básicas de cómo se escribe un discurso, dio las características fundamentales, ¿no? Hay que comenzar captando la benevolencia de la audiencia, hay que tener en cuenta la curva de interés de las personas, que a algún punto se aburren, dejan de prestar atención, y entonces hay que aumentar la intensidad o recuperar la atención con alguna broma, etcétera, etcétera. Sin embargo, Peggy Noonan dice, si me preguntan a mí cuál es el mejor discurso que yo he escuchado en mi vida, es un discurso que ha roto todas las reglas y normas del buen discurso y que fue pronunciado por la Madre Teresa de Calcuta en 1994, donde en la Jornada Nacional de la Oración, un evento promovido desde hace muchos años por los evangélicos en Estados Unidos y que se ha convertido desde ya muchos años en la reunión de el quién es quién en la política, la cultura, la sociedad y el mundo de las finanzas de los Estados Unidos. Va el presidente con su primera dama, van los principales líderes políticos, la cabeza del Senado, la cabeza de la Cámara de Representantes, los principales de la Corte Suprema, y así sucesivamente, ¿no? Distintas personas y distintas personalidades del mundo político, financiero, etcétera. Y la gente está acostumbrada a que venga un conferencista principal que les habla, les dirige una conferencia durante el desayuno, ¿no? Se comienza con una oración que es dirigida así de forma genérica, porque va gente de distintos cultos, ¿no? Se le reza simplemente a Dios, y todas estas personas que provienen de los más variados rincones políticos le rezan a Dios en este día. Sabe Dios a qué Dios, pero le rezan a Dios, ¿no? Y en esta ocasión, en el año 1994, invitaron como el keynote speaker, el conferencista principal, a la Madre Teresa de Calcuta. Peggy Noonan cuenta que la Madre Teresa apareció de pronto de una cortina que estaba en el escenario, se dirigió con su figura clásica de paso lento pero firme, ligeramente encorvada, en su sari, en este hábito blanco con borde azul, tomó el micrófono y comenzó a hablar directamente sin decir, estimado señor presidente de la República, señores senadores, señores congresistas, hermanos todos, nada. No comenzó con nada de eso. Comenzó de esta manera: haznos dignos, oh Señor, de servir a nuestros hermanos humanos alrededor del mundo, que viven y mueren en la pobreza y en el hambre.
dales a ellos a través de nuestras manos en este mismo día el pan cotidiano. Y por nosotros, hazles llegar el amor comprensivo y darles a través de nosotros paz y alegría. Acá los croissants, los panecillos finos, el huevo revuelto, el tocino, la tocineta, comenzaron a dejarse de lado, comenzaron a caer los tenedores y las cucharas con esta expresión y esta traída de conciencia repentina de los más pobres de pobres del mundo, en un lugar donde estaban los más ricos y poderosos tomando un opíparo desayuno, ¿no? Entonces, la Madre Teresa de Calcuta abordó luego el caso de los ancianos y contó una anécdota triste de haber estado en un hospicio en Estados Unidos donde los ancianos tenían todo y a pesar de tener todo, tenían televisión, tenían instalaciones muy adecuadas, buena alimentación. Ella percibió un tremendo clima de tristeza y unas constantes miradas hacia la puerta. ¿Por qué todos miran a la puerta? ¿Por qué todos están tristes? La enfermera les dijo, todos esperan con ansias que venga un familiar a visitarlos y no vienen. Y por eso todos miran la puerta. Entonces, la Madre Teresa, a muchos miembros de esta generación de los baby boomers, que precisamente son los que más han metido a sus parientes, a sus padres, a estos hospicios que los han puesto prácticamente de moda, ella le dice, tal vez en nuestra propia familia tenemos a alguien que vive la pobreza de sentirse solo, de sentirse enfermo, de sentirse preocupado. ¿Estamos allí con ellos? ¿Estamos dispuestos a darles hasta que nos duela, de tal manera que nuestra familia pueda recibir el don que nosotros somos capaces de darles? ¿O los ponemos de lado porque ponemos primero nuestros propios intereses? Y aquí ya el clima se convirtió en bastante más tenso. Pero quedaba la parte más dura. La Madre Teresa, en un ambiente como este, donde no se tocan temas políticamente incorrectos, se lanzó a criticar duramente el aborto, señalándolo como un asesinato inconcebible, impensable que una madre mate a su hijo. Es un crimen que es tan abominable que no deberíamos sorprendernos que si permitimos que una mujer mate a su propio hijo, que existan hombres dispuestos a matarse entre unos y otros. Es una tragedia que engendra las guerras. Y esto obviamente desató una salva de aplausos de un sector de los participantes, el sector de los cristianos que creen en el derecho a la vida, mientras que otro sector se quedó frío, aunque los aplausos se fueron contagiando a lo largo de la sala. Y por supuesto, el presidente de entonces y su primera dama, Bill Clinton y Hillary Clinton, partidarios conocidos del aborto, miraban con cara como si fuera de cera, dice Peggy Noonan, tratando de mantener una leve sonrisa de cortesía, pero obviamente no aplaudían, ¿no? Y cuando la Madre Teresa de Calcuta pronunció la famosa frase, si alguien quiere matar un hijo en cualquier parte del mundo, démelo a mí, yo estoy dispuesto a recibirlo, la salva de aplausos se convirtió en una ovación de pie de todos aquellos que pensaban como ella, ¿no? Pero Peggy Noonan nota que al costado de ella en su mesa del desayuno había una mujer muy elegante, muy fina, muy guapa, probablemente al final de sus 40, comienzo de sus 50, que de pronto, que no había aplaudido en ningún momento, que se la veía media pálida con estas palabras de la Madre Teresa, que abrió su cartera, sacó un lapicero y se puso a escribir en su papel. Noonan no pudo resistir su curiosidad periodística y tuvo, digamos, la infidencia de observar qué cosa estaba escribiendo esta mujer y se encontró con que la mujer estaba escribiendo una lista de asuntos pendientes: recoger la ropa de la lavandería, enviar el coche a lavar, etcétera. Entonces dice, ¿cómo puede ser que una persona culta e inteligente, bien formada, escriba estas cosas en medio de un discurso de estas características? Fácilmente. Son personas que tienen el corazón tan endurecido y que no son capaces de aceptar un cuestionamiento de esta naturaleza, que resulta tan duro para ellos que simplemente necesitan fugar. Y esta persona estaba fugando. Y viendo la manera como remeció los corazones de aquellos que están a favor de la vida, como de aquellos que están a favor del aborto y en contra de la vida, Peggy Noonan concluye: ese ha sido el mejor discurso que he escuchado en mi vida,
aunque haya roto todos los patrones sobre cómo se debería escribir un discurso. Y la razón es porque toda la vida de la Madre Teresa estaba detrás, refrendando la legitimidad de ese discurso. Que tengas un buen día.